Bueno, bienvenidos a la última parte de histología digestiva de las clases virtuales del grupo Atlas. Mi nombre es Sebastián Cebrián, soy médico cirujano y el día de hoy vamos a completar con el último segmento de esta segunda parte de histología digestiva correspondiente a todo lo que es el hígado y la vesícula biliar. El hígado es el órgano sólido más grande del cuerpo, pesa aproximadamente 1,2 kg a 1,5 kg y se localiza a nivel del hipocondrio derecho. Está fijado por ligamentos y vasos, siendo su principal punto de fijación las venas suprahepáticas, teniendo otros puntos de fijación como el ligamento falciforme, y recordando que también presenta el ligamento redondo, que es un vestigio embrionario de la vena o de la continuación del conducto venoso que llegaba desde la placenta y pasaba a través del hígado. La histología del hígado es bastante interesante, puesto que tiene múltiples funciones, las cuales las vamos a ir viendo poco a poco. Recordar, como dice, localizado en el hipocondrio derecho, peso aproximado 1200-1500 gramos, es decir, 1,5 kg, y tiene realmente el hígado múltiples funciones. El hígado es un órgano extremadamente vital, porque se encarga de síntesis de proteínas, síntesis de glucosa, síntesis de triglicéridos, síntesis de lipoproteínas, se encarga del metabolismo, es decir, de la absorción de sustancias. Al secretar bilis permite la absorción de ácidos grasos, permite la secreción, el metabolismo de los medicamentos, permite la síntesis o la excreción de bilis, la excreción de hormonas que llegan al hígado y son metabolizadas por estas, de la bilirrubina, entre otras múltiples funciones. El hígado es uno de los órganos que más funciones cumple, por lo que un déficit una alteración de la función del hígado, como puede ocurrir en la insuficiencia hepática por una cirrosis alcohólica, nos conllevará a una serie de patologías con diferente manifestación clínica. En cuanto al hígado, recordar que los hepatocitos están dispuestos en esta forma hexagonal, y esta forma hexagonal forma el llamado lobulillo hepático. El lobulillo hepático se caracteriza por tener más o menos 2 milímetros de largo y 700 micras de diámetro. Está formado por una vena central, a este nivel, la vena central del lobulillo, y desde la vena hacia la periferia se van a ir agrupando los diferentes hepatocitos, teniendo un espacio de luz acá entre ellos que se llaman los sinusoides hepáticos. Va a tener esta disposición hexagonal, y entre el lobulillo y el lobulillo hepático va a haber una capa de tejido conectivo. Este tejido conectivo es más grueso en el hígado del cerdo, en el hígado del ratón, por lo que los estudios histológicos, para entender cómo funciona el lobulillo hepático y la forma que tiene, se hacen sobre todo en preparados de hígado de estos animales, principalmente del cerdo. Porque en un ser humano, como tiene menos tejido conectivo, la forma no suele ser tan perfecta, tan hexagonal, pero sí se llega a diferenciar la forma del lobulillo hepático. Importante, que entre cada lobulillo, es decir, en cada vértice, se forma la llamada tríada portal. Por cada lobulillo hepático hay 3 tríadas portales, es decir, solamente se ocupan 3 vértices. Y esta tríada portal, ¿de qué va a estar compuesta? De la arteria hepática, una rama de la arteria hepática, una rama de la vena porta y el conducto biliar interlobulillar. Estas 3 van a formar finalmente la tríada portal. Como dijimos, al centro está la vena central, centro lobulillar, que va a ser la rama inicial de la vena hepática, las cuales se van a unir poco a poco y van a ir formando el drenaje venoso del hígado.
El lobulillo hepático, como dijimos, se puede clasificar en cuanto a su función histológica, que vendría a ser el clásico, que es la imagen que tenemos acá, con su vena centrolobulillar, con su forma hexagonal, su triada portal en los vértices. Pero también hay una clasificación funcional a través de la vena porta. Tres venas centrolobulillares forman un triángulo y en el centro se ubica la triada portal. Arteria, vena, arteria hepática, vena porta y canalículo biliar. Esa es una clasificación funcional en base a la vena porta. Pero tengo una tercera función, que es en base al acino portal o acino hepático. ¿Cómo es esto? Entre una triada y otra triada cojo un punto por acá, un punto por acá. Entre una vena y otra vena centrolobulillar contiguas agarro otros dos puntos y los uno y van a formar una especie de rombo. Este rombo que se forma entre dos venas porta y dos venas centrolobulillares convergen y generan el acino portal. El acino portal es una clasificación funcional porque me va a dividir estas regiones en tres porciones. Una porción, una segunda porción y una tercera porción más pegada a la vena centrolobulillar. La porción del medio, por decir así, toda esta zona de acá, es la región más oxigenada, porque es la que por donde primero va a pasar la rama de la arteria hepática. Como característica fisiológica interesante del hígado, el hígado recibe la irrigación nutricia, el flujo sanguíneo, de igual proporción tanto de la vena porta como de la arteria hepática. La misma cantidad de sangre le va a llegar de la arteria hepática y de la vena porta. Pero la cantidad de oxígeno que recibe el hígado va a depender en un 75% de la arteria hepática y en un 25% de la vena porta. La relación de cantidad de sangre es 50-50, pero la cantidad de oxígeno es 75-25, ganando la arteria hepática. Y esta región 1 es la más oxigenada y la región 3 es la zona menos oxigenada y la que primero va a sufrir en un cuadro de isquemia o de insuficiencia hepática. Así es como se clasifican, o las tres clasificaciones que puede tener el lobulillo hepático. Como dijimos, desde la vena centrolobulillar, que vendría a estar acá, hacia la periferia, se van a agrupar los hepatocitos, pero estos hepatocitos se van a agrupar en lo que se conoce como la placa de hepatocitos. Esta placa de hepatocitos van a ser dos hepatocitos máximo juntos que van a irradiar desde la vena central hacia la periferia. Como podemos ver acá en la imagen, tenemos los hepatocitos que van confluyendo desde la vena central hacia la periferia. Pero estos hepatocitos o estas placas de hepatocitos van a estar revestidas de epitelio fenestrado. Y estos epitelios fenestrados, entre uno y otro, como ven acá hay un epitelio que está rodeando al hepatocito y acá hay otro epitelio que está rodeando al hepatocito. No se van a chocar, van a formar un espacio. Y ese espacio son los sinusoides hepáticos, a través de los cuales pasa la bilis y todos los productos de secreción que vayan a formar los hepatocitos. Los macrófagos, que son las células fagocíticas del hepatocito, se llaman células de Kupffer. Si cuando a ti te hablen de las células de Kupffer, son macrófagos que se localizan en el hígado. Estos se van a teñir con tinta china de color negro, es decir, todas estas células negras que vemos en la lámina son macrófagos, son células de Kupffer y como dice la diapositiva, están en relación con las células de revestimiento, es decir, con las células endoteliales.
entre el hepatocito y el endotelio fenestrado va a haber un espacio, que es lo que se conoce como el espacio perisinusoidal de Dice. El espacio de Dice va a estar en íntimo contacto con las microvellosidades del hepatocito, lo cual va a permitir, esta es la luz canalicular, es decir, del sinusoide hepático. Por aquí van a llegar la nutrición y se va a excretar también la bilis. Pero este espacio, esta luz, ¿cómo va a llegar el nutriente hacia el hepatocito? Va a filtrar por el espacio de Dice y en el espacio de Dice se va a conectar con el hepatocito y lo va a nutrir. El hepatocito va a secretar todas las sustancias de desecho en el espacio de Dice y finalmente la va a excretar por el canalículo hacia la periferia. Esa es la importancia del espacio de Dice. Es el que conecta el hepatocito con el medio externo. Pero separa, es decir, es el espacio que separa el endotelio del hepatocito per se. Importante, contiene fibras colágenas tipo 3, pero más importante aún, contiene fibras nerviosas amielínicas y sobre todo en este espacio de Dice, pregunta de exámenes de residentado o de ENAM o de salud que van a dar los internos, en este espacio de Dice se localizan las células de Ito. Las células de Ito son unas células que contienen lípidos, contienen grasa. Depósito de grasa a nivel del hepatocito son las células de Ito, también llamadas células estrelladas. Estas células de Ito se ha visto que participan en la regeneración del hígado, porque dentro de estas células de Ito se encuentran muchos factores de crecimiento, factor de crecimiento transformante beta, factor de crecimiento epidérmico, factor de crecimiento endotelial, factor de crecimiento fibroblástico. Pero el problema radica cuando el hígado comienza a tener daño por una esteatosis hepática, es decir, hígado graso, estas células de Ito se van a acumular, va a haber más y van a comenzar a secretar más factores de crecimiento. El problema es que dentro de estos forman más factor de crecimiento fibroblástico. ¿Y qué hace eso? Forman fibrosis. Y se genera la cirrosis hepática no alcohólica. Es decir, una sobreexpresión de estas células de Ito puede condicionar a la formación de una cirrosis hepática por una estetosis hepática, un hígado graso, por ejemplo. Esa es la importancia de las células de Ito y su localización es en el espacio de Dice. Los conductos hepáticos van a ser los canalículos biliares, conforme vayan llegando a la periferia, van a formar los llamados colangiolos. Los colangiolos son una mezcla de células absortivas, células cuboidales y células ovales. Esas van a llegar y van a entrar en los conductos de Herring, que no son otra cosa que las ramas delgadas de los conductos interlobulillares, que habíamos dicho participaban en la tríada portal. Estos conductos interlobulillares poco a poco se van a ir juntando y van a formar el conducto hepático derecho e izquierdo. El derecho y el izquierdo van a formar el conducto hepático común y al unirse al conducto cístico van a formar el colédoco finalmente. Estos conductos interlobulillares, igual que los conductos de Herring, tienen tanto células cuboidales como ovales, siendo las más abundantes las células cuboidales, y las células ovales tienen una capacidad de célula madre, de stem cell, para regenerar a las células cuboidales de los conductos de Herring. Estas células cuboidales van a estar estimuladas por la hormona secretina y van a participar también en la secreción de sustancias alcalinas
para neutralizar el pH ácido que provenga del estómago. El hepatocito solo, que me formaba la placa hepática, es una célula poligonal de más o menos 20 a 30 micras de diámetro. Van a formar, como dijimos, placas anastomosantes, como tenemos acá, entre uno y otro, de aproximadamente solo 2 hepatocitos de grosor, que se unen juntos y forman la placa hepática. Son las más abundantes de todo el hígado, constituyen casi el 75% del peso del hígado, está formado exclusivamente por hepatocitos. El 75% contiene un núcleo y el otro 25% por ende dos núcleos. Contienen abundantes ribosomas, retículo endoplasmático rugoso, aparato de Golgi, porque se encargan de toda la síntesis de proteínas. El hígado forma proteínas, forma albúmina, siendo la albúmina la proteína más abundante del cuerpo, en plasma sobre todo. Forma proteínas de la coagulación, prácticamente forma todas las proteínas de coagulación, que son factores de coagulación. Forma proteínas tipo lipoproteínas, es decir, proteínas que se van a encargar del transporte de los lípidos en sangre, entre muchas otras más. Debido a su alta capacidad de metabolismo, contiene cada célula exclusiva aproximadamente 2000 mitocondrias. Y estas mitocondrias van a participar en la síntesis, en el metabolismo que sufre el hepatocito. También contiene retículo endoplasmático liso, siendo este más abundante en la zona 3, ya hemos visto cuál es la zona 3 del acino portal, y contiene gránulos de glucógeno, por lo que se encarga del almacén de glucógeno y de gotas de lípido, porque también se encarga del almacén de lípidos. El hígado, como dijimos, tiene muchas funciones. Acabamos de mencionar unas cuantas, que son la síntesis, pero también se encarga de la síntesis de carbohidratos. Puede formar glucosa para que la glucosa pase a la sangre y eleve los niveles de glicemia cuando estamos en ayunas. El hígado es el que mantiene la glicemia en la sangre, el que ayuda a regular la glicemia en ayunas. También se encarga de la síntesis de glucógeno. Cuando ya hay mucha glicemia, la glucosa ingresa al hígado y se almacena como glucógeno. También se encarga del almacén de ácidos grasos y de la síntesis de ácidos grasos para utilizarlos como energía. Síntesis de proteínas, que ya la hemos visto. Se encarga del metabolismo. ¿Qué metaboliza? Bilirrubina. La bilirrubina es un producto especial que solamente es sintetizado en el hepatocito. El glóbulo rojo o eritrocito tiene un tiempo de vida media de más o menos 120 días. Luego de esos 120 días va a pasar por el vaso y los capilares del vaso van a lisar y destruir a los glóbulos rojos. Estos van a liberar la hemoglobina que tienen dentro y esta hemoglobina se va a degradar a bilirrubina. La bilirrubina llega al hígado, se conjuga, porque hay una enzima que se llama glucoroniltransferasa y va a conjugar la bilirrubina, la cual va a ser excretada con la bilis. También se encarga de la síntesis de ácidos biliares, de sales biliares, se encarga del metabolismo de muchos fármacos, sobre todo aquellos que son ingeridos por vía oral, como la warfarina, la fenitoína, los antiinflamatorios, los anticonceptivos, los antibióticos, entre otros muchos más. Se encarga también de la excreción de hormonas. Nosotros en la glándula suprarrenal, como habrán visto por histología endocrina, sintetizamos hormonas sexuales.
a nivel de la zona fascicular y reticular, sintetizamos cortisol y hormonas sexuales. Pero estas hormonas sexuales pueden estar en exceso. En el varón deberíamos tener más testosterona que estrógenos y en la mujer al revés, más estrógenos que testosterona. Cuando esto está en exceso, cuando el hombre tiene un exceso de estrógeno, el hígado lo metaboliza. Cuando la mujer tiene un exceso de testosterona, el hígado lo metaboliza. Y por eso se encarga pues de la excreción de algunas hormonas. ¿Cuál otra hormona es importante que es sintetizada o excretada a este nivel? La aldosterona también. La aldosterona también es excretada a este nivel. Bueno, esas son algunas de las múltiples funciones que puede tener el hígado. También se encarga del almacén. Almacena, como dijimos, glucógeno, almacena grasas, almacena proteínas, almacena vitaminas. Se dice que las células de hito son las que almacenan la vitamina A, pero el hígado también almacena vitamina B, sobre todo la B1, la B6, la B12, almacena hierro, almacena cobre, almacena vitamina C, almacena vitamina K, etcétera, etcétera. Sirve para el almacén de muchos minerales y vitaminas del cuerpo que éste utiliza. Pero bueno, esas son algunas de las funciones y lo vamos a tocar más a fondo cuando lleven fisiología digestiva. El hepatocito, a su vez, histológicamente tiene dos dominios. Un dominio lateral, que van a ser los que van a formar los canalículos biliares, y un dominio sinusoidal, que se van a proyectar hacia el espacio de Dice. Como pregunta teórica, dominio lateral forman los canalículos biliares, dominio sinusoidal forman estas microvellosidades que están en contacto con el espacio de Dice. Muy bien, eso con respecto al hígado. Con respecto a la vesícula biliar, bien sencillo, es un órgano pequeño, forma de pera, más o menos 10 centímetros de largo, 4 centímetros en sentido transversal, tiene varias partes, el cuerpo, la abertura, el conducto cístico y el cuello. La luz de la vesícula, es decir, está acá, está recubierta de epitelio cilíndrico simple, dentro de las cuales voy a tener células claras, que se van a encargar de la absorción, y células en cepillo. Lo interesante de la vesícula biliar es que es un órgano que se encarga del almacén de la bilis, pero la almacena de manera concentrada. Por lo que, como ven en la imagen, la vesícula biliar tiene esta forma, su epitelio cilíndrico. Tiene una forma de pliegues, forma pliegues acá. Pero cuando se comienza a llenar de bilis, estos pliegues, estos pliegues comienzan a distenderse y pueden llegar a formar un epitelio totalmente liso, con una luz circular, porque la bilis va a comenzar a comprimir al epitelio. Como dijimos, la vesícula biliar se localiza por debajo del hígado, tiene su lóbulo donde se localiza, y se va a encargar del almacén de la bilis, para que ante el estímulo adecuado, principalmente por colecistoquinina, se excrete a través del conducto cístico, se una al colédoco y se excrete en la segunda porción duodenal. Cuando esta bilis está con exceso de colesterol, el colesterol va a comenzar a precipitar y va a formar cristales. Y estos cristales se van a unir y van a formar los famosos cálculos biliares. Estos cálculos se pueden quedar en la vesícula o pueden pasar a través de las partes de la vesícula, de conducto cístico y
enclavarse en el colédoco, generando pancreatitis aguda, como habíamos visto en la clase de histología digestiva. Esta es la bilis. Estas son las vías extrahepáticas. Como hemos dicho, hepático derecho, hepático izquierdo, hepático común. Esto es el cuerpo de la bilis. Después la abertura, el conducto cístico y el cuello donde desemboca. El cuello se une al hepático común, forman el colédoco, y el colédoco junto con el conducto de Wirsung y el accesorio de Santorini desembocan en la segunda porción duodenal, ampolla de Vater. Cuando se obstruye el colédoco, la bilis no puede salir adecuadamente por el cístico y comienza a acumularse en la bilis, en la vesícula, y retorna hacia la sangre formando la ictericia. ¿Qué es la ictericia? Un acúmulo de bilis o un acúmulo de bilirrubina. Recordemos que la bilirrubina está en la bilis. Un acúmulo de bilirrubina que puede tener múltiples causas. Eso las vamos a estudiar en fisiopatología. Pero una de esas puede ser por obstrucción del conducto colédoco o del cístico a este nivel, que no permite que la bilis retorne, que la bilis sea excretada y que excrete la bilirrubina de manera adecuada. Si se obstruye a este nivel, puede generar pancreatitis aguda. Muy bien, eso es con respecto a histología digestiva, la parte de hígado. Espero que les haya gustado, espero que les sirva. Ya nos estaremos viendo pronto en un nuevo video de histología, si la oportunidad lo permite. Cuídense mucho y cualquier duda nos pueden escribir a nuestro correo, a nuestro Facebook o a nuestra página de YouTube. Eso sería todo. Cuídense mucho.